Bueno, muy bien, continuamos. Y para ilustrar y para colocar esto en su lugar, esta inmensa variedad de temas que nos sacuden, de hechos que son un tema de desarrollo en este espacio de radio, porque lo que cuenta es que están pasando las cosas. No es que estamos armando algún relato lindo o feo o inquietante para el oyente, son los hechos. La continuidad de los ataques tanto de Israel como de Estados Unidos sobre Irán se sostienen de manera implacable, absolutamente implacable. El modo en que el Mossad tiene infiltrado toda la estructura iraní es algo impresionante. De hecho, hay un video donde se muestra el momento preciso en donde los distintos puestos de comando de las Fuerzas Armadas de Irán son devastadas por ataques de precisión. Por el contrario, desde el otro lado, en los ataques que tienen que ver con lo que está recibiendo Israel, por primera vez entró en acción el sistema láser. Es decir, Israel acaba de dar un salto propio de algo que se consideraba de ciencia ficción, tiene ya en disposición una red de cañones láser para hacer destrucción de los ingenios balísticos lanzados por Irán en contra de sus ciudades. Así que el Iron Dome da un salto tecnológico realmente fabuloso. Acá Marcelo Di Marco me dice que, bueno, que le parece feo, desagradable y desprolija la intervención de la AFA en todo este tema. Lo voy a resumir así, Marcelo, sé que tenemos mucho para debatir de esto. El gobierno de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, los hermanos Rodríguez, criminales que hoy cuentan con una suerte de venia temporal de Donald Trump, no querían de ninguna manera entregar a Gallo al gobierno de Javier Milei. Esto que está pasando no es porque sí, digo, hay un montón de cuestiones que rodean todo este tema. Pero para ir teniendo un panorama más completo para todos, qué es lo que está aconteciendo, esto fue una revelación del Diario de la Nación. Este video está reproducido hasta, no sé, la cantidad de veces, y es una nueva muestra de varias cuestiones. En primer lugar, de la cantidad de dinero que hay en Argentina. En segundo lugar, que no es cierto que no hay plata, sino que se la han robado a expuertas. Y ocurre de esta manera. ¿Qué ve la marca? Sí mismo lo llevo ya inmediatamente a la oficina. $115.600. Empiezo a contar fajos de 10 y los voy metiendo en esta bolsa que después voy a sellar. Bueno, esto ya está, basta, digamos, ¿no? Tiene ese impacto, el de los bolsos de López, el de la plata contada en la rosadita. Esto ya no se discute. Los tipos se han dedicado a robarnos. Estos tipos usaron el Estado para robarnos un dólar controlado, un dólar que tenía un precio oficial, un dólar que no estaba para el que quería exportar, que no estaba para el que quería importar, porque había que hacer el trámite de la CIRA, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos que lo manejaban y hacían con eso lo que querían cuando querían. La contracara de esta mugre, que esperemos se llegue hasta el final, esperemos que Casación esta semana resuelva y que resuelva como corresponde y el juez Marcelo Aguinsky del Fuero Penal Económico se quede con esta causa y se terminen estas interacciones espurias que se han estado dando en estos días. Bueno, en este caso, un soplo de aire fresco, estas son las palabras de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, al momento de ser notificada que ha sido repuesta en su cargo en el gobierno, en la estructura de justicia de la provincia de Entre Ríos. Bueno, hoy me acaban de notificar la resolución de anulación de todo el proceso de enjuiciamiento. Acabo de ser reintegrada a las funciones. A partir de ahora vuelvo a ser procuradora adjunta de la provincia de Entre Ríos. Una de las cosas que más destaco de todo este proceso es que fue un proceso que nos reivindicó como fiscal, un proceso de una lucha colectiva para recuperar los valores de un sistema republicano que requiere que el sistema judicial cumpla con sus funciones
y requiere esencialmente que no haya interferencias en ello, ¿no? La investigación de corrupción tiene un cariz y es la fuerte tendencia a pensar de algunos en que la impunidad es una ganancia que tienen ya comprada y que tienen derecho a esa impunidad. Y nosotros estamos seguros que nuestra función es otra, ¿no? Nosotros estamos muy seguros de que nuestro trabajo es tratar de demostrar que no hay ninguna impunidad ganada en nuestro país y que solamente vamos a tener un país vivible si los niveles de corrupción se bajan y para que todos sigamos confiando en este sistema de organización, en esta democracia que tenemos, que requiere que la distribución de cargas y beneficios sea equitativo y que no haya algunos que se aprovechen de lo que es de todos. Bueno, un ejemplo, Cecilia Goyeneche, hemos puesto nuestro minúsculo, muy minúsculo granito de arena a lo largo de todo este tiempo, en cada conversación que sostuve con ella, señalando, apuntando, colocando esto en el lugar que debía. Fue un largo proceso en donde el poder político de la provincia de Entre Ríos, en manos del peronismo durante décadas, ese mismo poder político que fue acusado por el expresidente uruguayo Batlle de ser un nido de ladrones, cuando se produjo el tema Botnia. Las inversiones de la finlandesa Botnia perfectamente podrían haber estado en la Argentina. De hecho, buscaron estar en la Argentina. Y se fueron de Argentina porque no solo le pedían coimas, sino que el volumen de las coimas hacía que el proyecto económico de Botnia para la implantación de las papeleras fuera inviable. Recordemos que a partir de allí el expresidente Kirchner desató una guerra contra Uruguay, se llegó a cerrar por años un puente internacional, se hicieron movilizaciones, se usó la cuestión de la ecología, del daño, de la destrucción de los ríos, ¿no? Han pasado años, los ríos allí están, no hay nadie muriéndose por ningún tóxico que salga de las plantas de Botnia, que ya son más de una, son dos y una tercera en proceso de construcción sobre Uruguay, invirtiendo capital, creando trabajo y generando divisas para Uruguay. Los capítulos de la destrucción en la Argentina de estas bandas de delincuentes son increíbles. La restitución de Cecilia Goyeneche es realmente un momentito para respirar. Como lo ves que esté aprobada la ley que baja la imputabilidad de menores, finalmente. Será promulgada en el transcurso de esta semana, regirá a partir de la mitad de este presente año, porque hay que hacer una suerte de adecuación de estructuras. Les cuento que hoy en el diario del ADREI hay un artículo que seguramente ha sido escrito en la Defensoría General de aquí, del distrito de General Porredón, diciendo, bueno, los inconvenientes que esto representa, porque, bueno, los fiscales van a tener que trabajar más. Es decir, ya no alcanza con que llega el niño criminal, después de haberse llevado una vida puesta, o después de haber molido a patadas en la cabeza y en donde fuere a una persona en estado de indefensión para robar algo, y le dicen, bueno, téngase por presente, váyase con mami y papi, mi vida. Bueno, no, ahora lo van a tener que tener detenido, sometido a proceso. Entonces, bueno, viene la otra cuestión y dice, bueno, en el Batancito no hay más lugar. Ajá, en el Batancito no hay más lugar. Bueno, van a tener que ponerse a hablar con el gobierno del señor Kicillof, ¿no? Que entre otras cosas pasó por Mar del Plata mintiendo, diciendo sangolotudeces como hace siempre, hablando de la destrucción del turismo. Le enmendó el rostro la CAME, la Confederación de Asociaciones Económicas de la República Argentina, produjo un informe durante el fin de semana que dice que 30 millones de argentinos, voy a repetir la cifra, 30 millones de argentinos viajaron durante este estío de verano. Después voy a hablar de más datos que deja eso. También interesante para los marplatenses esos datos. Porque se ha abierto mucho el país, porque hay lugares que se han ganado el corazón de la gente. El circuito de las fiestas tradicionales o fiestas gauchas mueve números impresionantes.
Es un turismo que por ahí no visualizamos tanto, pero que existe, que cada vez tiene más adeptos y tiene más reconocimiento. En la era de las redes, entre otras cosas, esto también cambia, y cambia mucho. Cambia y cambia mucho. Dicho esto, les quiero compartir, para cerrar este bloque, la exposición de un ciudadano cubano ante el Pleno del Consejo de Zaragoza, en donde sectores de la izquierda, integrantes de Podemos, más Partido Socialismo, el Movimiento del Socialismo, esa es la definición correcta del MAS, hablan del sufrimiento de la población cubana a consecuencia del embargo norteamericano. Escuchen con atención porque es muy interesante las cifras que da y cómo derrumba esa mentira sistemáticamente empleada por la izquierda al respecto de Cuba. Y quiero decirle a estas señorías que hoy no estamos debatiendo una simple moción. Estamos debatiendo si esta Cámara va a blanquear una dictadura. Desde 1959, el régimen cubano declaró a Estados Unidos como su enemigo, político e ideológico, histórico y oficial. Pero cada año exige comerciar con ese enemigo. Y cuando su economía fracasa, lo culpa. ¿Es su enemigo o la excusa perfecta? Lo que no dicen los que hoy promueven esta moción es que la dictadura comercia con más de 100 países de los 195 que existen en el mundo. Con la Unión Europea principalmente, más de 2.000 millones de dólares anuales. Con China, con Canadá y con el resto de América Latina. La dictadura no está aislada del mundo, como nos quieren hacer creer. Incluso con Estados Unidos ha existido y existe comercio. Desde el año 2000 se permiten exportaciones agrícolas y alimentos. Entre 2002 y 2008, Estados Unidos fue uno de los principales socios comerciales de alimentos para la isla. Cientos de millones de dólares al año. ¿Qué se exportaba? Pollo, maíz, trigo y soja. Coches de lujo y carritos de golf. A ver cómo eso ayuda al pueblo. Y después de más de una década, ese comercio continúa. Entonces la pregunta es sencilla. Si comercian con medio mundo, ¿dónde está el problema? Por tanto, vamos ahora a lo esencial. No fue Estados Unidos quien confiscó todas las empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, a partir de 1959. No fue Estados Unidos quien creó la SUMAP campos de concentración para encerrar homosexuales religiosos y disidentes. No fue Estados Unidos quien prohibió salir libremente del país durante décadas a los cubanos. No fue Estados Unidos quien impuso una cartilla de racionamiento aunque no estábamos en guerra y recibían más de 9.000 millones de dólares anuales por parte de la URSS a precios de hoy. No fue Estados Unidos quien prohibió la Navidad. No fue Estados Unidos quien prohibió a los emigrados mantener contacto con sus familiares en la isla. No fue Estados Unidos quien limitó la compraventa de vehículos. No fue Estados Unidos quien censuró a artistas o restringió qué música podía escucharse. No es Estados Unidos quien impide a los ciudadanos pescar libremente. No es Estados Unidos quien vende en dólares, moneda que no ganan los cubanos, los productos esenciales para subsistir. No es Estados Unidos quien considera una vaca más importante que una mujer. No es Estados Unidos quien tiene 1.207 presos políticos, incluidos menores de edad. No es Estados Unidos quien prohíbe la libre creación de empresas privadas con plenas garantías jurídicas. No es Estados Unidos quien solicita créditos internacionales y luego incurre en impagos. No es Estados Unidos quien mantiene a la cúpula dirigente viviendo en privilegios mientras la población vive en precariedad. No es Estados Unidos quien prohíbe crear partidos políticos alternativos o escoger otro sistema que no sea el socialista. No fue Estados Unidos quien estableció la peligrosidad predelictiva para encarcelar personas por los delitos que podrían cometer. No es Estados Unidos quien impide elecciones libres y pluralismo político. Y no fue Estados Unidos quien asesinó a los tripulantes del remolcador 13 de Marcos y el del río Canímar. Y no es Estados Unidos quien fusiló a todo el que se lo opuso en los patios de la cabaña. Durante décadas recibieron millones de dólares de la Unión Soviética y de Venezuela. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está la libertad? No es Estados Unidos quien se ha robado ese dinero, no es Estados Unidos quien ha hecho todo eso. Es la dictadura cubana, con el contubernio de la Unión Europea en muchas ocasiones. El problema de Cuba no es una excusa externa. Es un sistema comunista diseñado para mantener a la población en la miseria. Y ahora aquí se pretende que esta Cámara apruebe una moción que suaviza, relativiza o blanquea esa realidad.
Por eso, a todos los que hoy aquí durante todos estos años pretenden blanquear la dictadura, los invito a que se muden al paraíso comunista caribeño, a ver si duran un mes. Que aquí en España... Gracias. Que aquí en España nadie les pidió que se erigieran como adalides de un sistema que no queremos y no permitiremos que se implante. ¡Viva Cuba libre y viva España libre de socialismo! Impresionante, se llama Wilmer Toledo, lo dijo en el plenario del Ayuntamiento de Zaragoza. Me pareció que estaba bueno compartirlo entre todos. Nos vamos a ir con estas expresiones de euforia, de alegría y un raconto de una canción de enorme dolor de la juventud iraní, en particular de las mujeres iraníes, que son las auténticas, absolutas, totales y completas heroínas de la lucha contra este régimen criminal. در سکوت شب خانه زد فریاد اما تو نشنیدی دل به پایت افتاد آرزو کردم بعد از تو عاقل نشوم آشنای من غریبم بی تو با خیابانها من رفیقم بی تو بعد تو عمرن من دگر عاشق نشوم تو رفتی دگر ماه آینه خدا حافظ بغض تو سینه خدا حافظ گم شد در قلبت عشق بی ثمر. ¿Conoces Credit City? Te cuento. Es un producto de AutoCity, que lo que te permite